Cuando, claro, hoy escuchamos tema comunidad, a lo mejor mucha gente que hemos vivido pues la parroquia, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿Era el parecido a una parroquia? Hoy, ¿tú vas a una parroquia y te encuentras algo parecido a lo que te encontrabas en una comunidad del siglo primero? ¿O cómo era eso? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, yo creo que, una comunidad, cuando estamos hablando de una comunidad, se habla mucho, por ejemplo, de por qué el cristianismo tuvo tanto éxito, ¿eh? Hoy, por Ujú. ejemplo, se habla mucho de los métodos de evangelización y de la evangelización. Bueno, el Mm. cristianismo primitivo no tenía métodos de evangelización. De hecho, apenas evangelizaba. No. ¿Por qué? Bueno, pues el evangelio era un poco de boca a boca. No se Ujú. hacían campañas, ni se hacían. Primero, porque en muchos sitios no se podía. Estaba perseguido, ¿no? Bueno, no siempre estaba perseguido, pero en algunos sitios sí, ¿eh? En todo caso, el cristianismo se extendió y hoy en día los estudios que tenemos, ¿no? Yo siempre cito a Ronnie Stark, sobre todo, que es un sociólogo americano, que ha hecho una interpretación sociológica de la expansión del cristianismo que, bueno, es bastante convincente. Él dice que el cristianismo se expandió sobre todo porque el modelo comunitario era un modelo de asistencia mutua. Y en tiempos de hambruna y en tiempos de epidemia, que eran plagas que azotaban el Mediterráneo periódicamente, los cristianos se ayudaban entre sí. Entonces la tasa de supervivencia de los cristianos era más alta que la de los paganos, Ya. precisamente por esta ayuda que se mostraban unos a otros, ¿no? Entonces, claro, el pertenecer a un grupo de ayuda sí era una cosa atractiva. Mm. Es decir, ver a un grupo que realmente se ayudaba y que se amaba y que tenía una cohesión interna que superaba las clases sociales, porque podían pertenecer esclavos, pero también pertenecían libres. En las cartas de Pablo vemos gente que pertenecían a la familia del emperador. La familia del emperador eran esclavos de alto standing, Ujú. que administraban los bienes del emperador. Bueno, tenemos gente de este tipo, pero tenemos también gente de la clase baja. Es Ya. decir, eran comunidades inclusivas. Esto en el Imperio Romano era una cosa muy rara, porque el Imperio Romano no era inclusivo, era clasista. Ya. Entonces, yo creo que formaban un tipo humano que resultaba muy atractivo para la gente, y por eso la gente se unía espontáneamente a ellos. Me gustaría preguntarle, aprovechar a preguntar a Claudia, no sé si tú últimamente, entiendo que tendrás una parroquia cerca de casa, ¿no? Ujú. Y cuando tú vas a una parroquia, o sea, ¿qué es lo que sientes, no? Entras a una parroquia y ¿qué es lo que te encuentras normalmente? Mm, yo lo que siento cuando entro a pues, la parroquia de mi barrio es sobre todo que yo creo que la gente que hay tiene muy buenas intenciones, pero falta como un poquito de liderazgo, falta iniciativa de, no sé, alguien que les diga ¿Hacia dónde ir, a lo mejor, te sí, hacia refieres? dónde ir y cuál es el objetivo concreto, porque a mí lo que me da la sensación es, y perdón por las expresiones, que me parece que van como un pollo, un poco como pollos sin cabeza, Ujú. de todos quieren pues que venga más gente a nuestra parroquia. Vale, y una vez que venga más gente, ¿qué vas a hacer para que esa gente esté contenta, se convierta o Ya. no sé? Eso es lo que me parece que falla cuando yo entro a una parroquia. Y tú escuchando ahora lo que decía Josué de que eran gente que se conocía mucho, que se ayudaba, ¿eso sí que sientes que a lo mejor, por ejemplo, en la parroquia a la que vas tú se cumple? Pues es que yo lo que destaco sobre todo de lo que ha dicho Josué es que me parece como que el estilo de vida de los cristianos de esa época destacaba muchísimo. Y es algo que yo de las parroquias de hoy en día no sé, porque como no conozco a las personas de la parroquia, no sé cuál es su estilo de vida. Les conozco de, pues nos juntamos los domingos, rezamos juntos y luego ya está, cada uno para su casa, pero no sé qué Claro. estilo de vida llevan ellos fuera. Esa experiencia, Josué, de nos juntamos los domingos, rezamos juntos en la misa, ¿no? Y luego cada uno para su casa, eso era, bueno, entiendo que no era así en el primer siglo, ¿no? A ver, la Iglesia de los primeros siglos tenía una institución que es el catecumenado, ¿eh? Ujú. El catecumenado también variaba mucho de unos sitios a otros, pero era una institución muy fuerte y una institución por la cual las personas pasaban por un periodo de discernimiento, de formación y de discipulado antes de recibir el bautismo, Ujú. ¿eh? No es que no se bautizasen niños, que también se bautizaban, pero normalmente la gente pasaba por un periodo antes de bautizarse. Entonces, este periodo era exigente. Tan exigente era que mucha gente dilataba bautizarse hasta justo antes de morir. Pasa que, claro, eso es difícil de calcular y algunos se pasaban de frenada y se morían antes. Era como que ellos no se sentían dignos hasta ese momento de decir, bueno, todavía puedo hacer un poco más por... Bueno, yo creo que era más por evitar cuestiones como la práctica penitencial, Mm. que era durísima. Es decir, tener en cuenta que, a ver, en aquella época la gente no se confesaba, Mm. como hoy en día. Es decir, el sacramento de la reconciliación se administraba de otra manera, ¿eh? Teóricamente, el sacramento de la reconciliación era el bautismo. El bautismo perdona todos los pecados cometidos hasta que te bautizas, los borra completamente. Ujú.
Pero ¿qué pasaba con los que pecaban? A ver, cuando hablamos de pecado nos referimos a pecado mortal. En aquella época los pecados mortales básicamente eran 3, que eran el adulterio, el homicidio y la idolatría. Vale. Estos 3 pecados se consideraban gravísimos y había diferencia de opiniones. Por ejemplo, había gente que decía que si tú cometías uno de estos pecados después del bautismo, se acabó. No había forma de, Ya no había forma de que se de te volver, perdonase. digamos. Exactamente. Ya habías tenido tu oportunidad, habías fallado, estabas fuera. Habías como desperdiciado Exactamente, las perlas ¿eh? de los cerdos, ¿no? Digamos. Claro, esta es una práctica durísima. Mm. Entonces mucha gente decía, cualquiera se bautiza. ¿eh? Tenías que tener muy claro bueno, pues que no ibas a desperdiciar esa oportunidad. Por eso mucha gente esperaba. Ujú. Esperaba y algunos se morían antes bueno, pues de bautizarse, ¿no? Por otro lado, enseguida se empezó a plantar un problema y es que, sobre todo con las persecuciones, mucha gente, para evitar morir, pues quemaba incienso delante de las estatuas de los emperadores. Esto ya se considera pecado de idolatría. Porque eso era algo que los romanos te obligaban a hacer, Sí, ¿no? sí. Ya en el imperio, los romanos, en el imperio y en el bajo imperio, los romanos, los emperadores sobre todo, consideraban que ellos eran figuras divinas y entonces una forma de manifestar lealtad al Estado, no ya solamente a ellos, sino a ellos como Ujú. centro del Estado, era quemarles incienso o arrodillarse delante de una estatua. Esto era un acto más bien cívico, pero los cristianos lo interpretaban como una idolatría, porque era adorar a un hombre. Ujú. Entonces se negaban a hacerlo. Y los romanos interpretaban que esto era una desobediencia civil. Ya. Y si como cristiano lo hacías, Si como cristiano lo era el hacías, pecado te gravísimo, ¿no? convertías en un lapsi, en los lapsi famosos, ¿no? Los lapsi eran las personas que, por salvar la vida, se arrodillaban y hacían esto. Ujú. Pero cuando pasaba la persecución, querían volver a la iglesia. Ya. Entonces esto plantea un problema muy gordo, porque si no, es que, ¿qué hacemos? Es que son muchos. A lo mejor más de la mitad o el 75%, y los otros a lo mejor han muerto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O habían sido torturados, o sabe Dios. Entonces aquí se planteó el tema de la penitencia. Es decir, bueno, pues a lo mejor es que la penitencia podemos volver a reiterarla. Había gente que pensaba que sí, Tertuliano y estos. Tertuliano acabó perteneciendo a una secta, a la de los montanistas, que eran muy radicales. Estos decían que no había forma, que no. No había forma de Que volver. no, que esa gente estaba fuera de la iglesia. Ujú. Otros, al final, la postura que prevaleció fue la postura de que, bueno, tú confesabas tu pecado públicamente y la iglesia, bueno, te Perdonaba. perdonaba. Tenías que estar durante un tiempo largo en el ordo se llamaba el ordo penitentiarum, el orden de los penitentes. No podías comulgar y tenías que estar unos años de penitencia, por ejemplo, haciendo ayunos hasta que la iglesia te perdonaba. Y el día de la vigilia pascual volvías otra vez a reincorporarte a la iglesia, Ya. después de ese tiempo. Pero por eso bautizarse era una cosa muy seria, ser cristiano era una cosa muy seria. Ujú. Viendo estos datos ya te puedes hacer una idea. Entonces, Josué, si esta era la dinámica de los 1000 primeros años, ¿cómo fue después la dinámica de los 1000 siguientes años después? ¿Qué fue lo que pasó? Mm. A ver, el problema no es tanto de los 1000 primeros años o de los 1000 segundos, ¿no? Es decir, el problema es qué fue lo que pasó para que la iglesia... Es decir, hoy todos admiramos de alguna forma esta iglesia, ¿no? La primera iglesia. La primera iglesia, pues la iglesia de los mártires, la iglesia de los padres, pues, Ujú. evidentemente, ¿no? Siempre consideramos como que fue, no una época perfecta, porque no lo fue, hubo muchos follones, muchos problemas también, muchas divisiones, pero en eso no vamos a entrar porque ahora no tenemos tiempo. Pero sí que digamos que ser cristiano era algo de calidad. Y precisamente porque era de calidad, era testimonial y era atractivo, ¿vale? Mm. ¿Por qué eso cambió? Bueno, pues las circunstancias siempre son... En historia nunca hay una circunstancia sola. Siempre los procesos históricos se deben a cambios a distintos niveles, pero por resumir podemos decir que el cambio fundamental fue el cambio en el propio estatus del cristianismo como religión. Después de las persecuciones de la persecución de Diocleciano, que fue la última, a finales del siglo III, al empezar el siglo IV, Galerio, uno de los coemperadores, promulgó un edicto en el año 313 en el que se dejaba de perseguir a los cristianos. No es que se les legalizase, pero de alguna forma se les dejaba de perseguir.
Esto hizo que el número de cristianos todavía aumentara más y en el año 380 el emperador Teodosio no solamente legalizó el cristianismo, sino que impuso el cristianismo como religión oficial del imperio. Es que es muy curioso que en cierto punto de la historia tú tenías riesgo de morir si eras cristiano y luego después tenías riesgo de morir si no eras cristiano. ¿eh? Sí. Sí. Tela. Hay distintas opiniones sobre lo liberales que fueron los cristianos con los paganos que quedaron, ¿no? Yo creo que hubo casos en los que fueron tolerantes y casos en los que no, ¿no? El caso famoso de Hipatia, la filósofa que hizo Amenábar, una película sobre ella y tal. ¿no? Bueno, pues es un caso de intolerancia muy grande. Hubo obispos que fueron pues, muy intolerantes y muy poco justos a ese nivel. Y bueno, pues los hubo que sí lo fueron, que sí que fueron tolerantes y magnánimos con los que seguían siendo paganos, ¿no? El paganismo siguió existiendo, pero claro, en una época en la que la religión, hoy en día la religión y la vida pública están separadas completamente, ¿eh? Entonces a la gente de los países occidentales nos cuesta mucho entender, por ejemplo, si tú vas a Pakistán o tú vas a Arabia Saudí o tú vas a Irán, que allí la religión y lo público están absolutamente y totalmente mezclados en todos los ámbitos. Es decir, en Irán hay una policía de la moral, ¿eh? En la que si ven a una hermosa muchacha con el pelo suelto, como lo lleva ahora Claudia, pues automáticamente te meterán en un coche y te dirán, te van a una comisaría y te dirán, ¿tú qué haces, imbécil? ¿Sabes cómo vas así? En el mundo medieval, la fe y el Estado son la misma cosa. Vale. Entonces, en el momento en el que el emperador tiene una religión, el hecho de que tú digas, no, yo voy a tener otra, me da igual lo que el emperador diga, es una cosa como mínimo Te la juegas. peligrosa. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la iglesia cristiana empezó a crecer y como venía tanta gente, pues se empezó, como digo yo, a bautizar a diestro y siniestro, ¿eh? Como consecuencia de esto, el catecumenado fue reduciéndose. Primero se redujo a 6 meses. El catecumenado que era ese proceso, ¿no? Sí, De que tú quieres sí, ser cristiano sí. y para acceder al bautismo. Sí, no en todos los sitios igual, porque ya digo que la diversidad era mucha, pero fue reduciéndose primero a 6 meses. Luego ya en algunos sitios se redujo a solamente la cuaresma. Yeah. Luego ya a una semana antes de la cuaresma. Y luego ya a partir del siglo VI así desaparece por completo. Y estamos hablando de que empezó siendo años, ¿verdad? Sí. Empezó siendo años y se redujo a prácticamente nada. Y hacia el siglo V, VI, sobre todo cuando los pueblos bárbaros empiezan a convertirse en masa, bueno, se convierten pero de una forma totalmente superficial. Es decir, yo he estudiado mucho las creencias populares no cristianas en la Baja Edad Media, sobre todo, y en la Edad Moderna. Y todavía en la Edad Moderna hay una cantidad de supersticiones, aquí mismo en Cantabria, por ejemplo, ¿no? Digamos que hay un barniz cristiano, pero lo que hay por debajo es una capa de religiosidad precristiana popular que se manifiesta en folclore, en prácticas que se llaman supersticiosas, pero que en realidad son religiosas de otro tipo, y en cosas de estas, ¿eh? Y eso hasta el siglo XVIII, XIX, prácticamente.